Muy buenas tardes. Buenas tardes. Habiendo Buenas tardes. en estos momentos el tiempo adecuado para iniciar con esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia. Buenas tardes, señoras comisionadas, señores comisionados, buenas tardes. Como lo instruye el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argaz de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Muchas gracias, secretario. Le solicito por favor a los presentes ponernos de pie. Siendo las 12:10 del día 26 de agosto del año 2016, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura el orden del día. Con mucho gusto, comisionado. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 32 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 22 de agosto del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 242/2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco, y del recurso de revisión 245/2016, ponencia 1, promovido de igual manera en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 214/2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Recurso de revisión 215/2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Recurso de revisión 217/2016, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión 218/2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Recurso de revisión 219/2016, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión 226/2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Recurso de revisión 230/2016, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión 231/2016, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión 233/2016, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 236/2016, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argaz de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 229/2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría Técnica. Recurso de revisión 233/2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 241/2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Como punto número 8, tenemos sorteo de los expedientes identificados con los siguientes números. El RQ-57/2016, promovido en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. RQ 117/2016, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco. RQ 121/2016, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. RQ 340/2016, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. RQ 341/2016, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y por último, el RQ 342/2016, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 9, tenemos asuntos generales. Y como punto número 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Solicito al secretario ejecutivo someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que acaba de dar a conocer. Con su venia, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta del orden del día preparado para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, el orden del día ha sido aprobado con 3 votos. Muchas gracias, secretario.
En el desahogo al punto del orden del día cuarto, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso de la acta de sesión extraordinaria celebrada el día 22 de agosto del año en curso, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes referida. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa a la lectura y la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y con ello el acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 22 de agosto del año en curso, con 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario. En desahogo al punto quinto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, se le concede el uso de la voz para que realice las propuestas de resoluciones respectivas. Muchas gracias, comisionado presidente. Comisionada Leira. Buenos días, tardes prácticamente, ¿no? Bien, les presento a consideración 2 proyectos de resolución de igual número de recursos. Aprovecho para agradecer la presencia de los medios de comunicación, de compañeros abogados. Veo que ahora es una sala más concurrida, tenemos visitantes, lo cual siempre es grato porque permite que nuestras sesiones sean escuchadas, sean oídas, sean vistas, y siempre es grato tener visitantes. Sobre todo en este caso tenemos visitantes de la Universidad Alfa y Omega. ¿Me comentan que están por aquí? A cargo de la maestra Manuela Hernández Marín. Pues qué gusto que estén con nosotros, acompañándonos en esta sesión, que por cierto vienen por capacitación, ¿verdad? Muy bien. Bien, les presento entonces 2 recursos de revisión, 2 proyectos. El primero es el recurso 242-2016 de esta ponencia. La recurrente se hace llamar Juana Hernández Hernández, en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Macuspana, Tabasco. Esta persona requirió copia en versión electrónica del acta de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil y del monto a que asciende la partida para la prevención y auxilio de la población ante una emergencia o desastre que se programa en los años 2014, 2015 y 2016. Como podemos advertir, son 2 tipos de información en un mismo requerimiento informativo. El particular, el sujeto obligado a través de la unidad de transparencia, emitió un acuerdo de aclaración y dijo que le pedía más elementos al particular para que le aclarara cuál era su pedimento. Yo creo que para todos fue claro lo que pidió el particular, ¿no? Durante la substanciación de este procedimiento de aclaración, compareció el particular a través del sistema Infomex y aclaró el requerimiento de la siguiente manera. Las solicitudes versan sobre las obligaciones de los municipios de Tabasco en materia de protección civil señalados en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. Como pueden advertir, es otra petición, otra solicitud, nada que ver con la primigenia petición, y cambió totalmente el sentido de su requerimiento. Este cambio de petición no fue observado por el sujeto obligado, por el contrario, admitió a trámite este nuevo requerimiento y atendió esta solicitud en sus términos, para lo cual emitió un acuerdo de disponibilidad y le hizo saber a la requirente de información cuáles son las obligaciones que tiene el ayuntamiento en materia de protección civil. Inclusive le proporcionó un listado de artículos con fracciones en las que se describían las obligaciones que tienen los municipios para cumplir con esta materia de protección civil. En contra de este acuerdo de disponibilidad, la particular interpuso un recurso de revisión y precisó que se le negó la información. Procedimos a realizar el análisis correspondiente tanto a la solicitud, a la segunda solicitud, que es la materia de impugnación prácticamente, porque el particular no aludió al primer requerimiento, sino está atendiendo al segundo requerimiento.
Entonces, a este segundo requerimiento analizamos la respuesta y advertimos que la actuación del sujeto obligado se apegó a lo que pidió el particular. Por lo tanto, el proyecto de resolución va encaminado a confirmar la actuación del sujeto obligado. Es un asunto, pues, diferente, extraño, porque hay criterio sostenido por parte del INAI y que por analogía lo aplicamos en nuestro caso, que señala que la aclaración de la prevención debe versar con el fin de complementar la petición inicial, no para formular nuevas solicitudes, no para cambiar totalmente el esquema, sino simplemente es ampliar lo que se pidió inicialmente. En este caso se apartó totalmente del requerimiento primero y sin embargo así lo aceptó el sujeto obligado y sobre eso pues versó el análisis del recurso de revisión. El segundo recurso que les presento también es en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Es el número 245-2016 de esta ponencia. Fue interpuesto por quien dijo llamarse Alberto Pérez López, quien requirió el nombre del prestador de servicios, ya sea un particular o un despacho jurídico externo, y cuánto le pagan, mismo que se encarga de llevar los asuntos laborales ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de los asuntos relacionados entre ex trabajadores contra el Ayuntamiento de Macuspana. Esa es la petición original que presentó el particular a través del sistema Infomex. La unidad de transparencia del sujeto obligado le notificó al particular un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo de su conocimiento que no se tiene contratado un despacho de abogados, sino que la tramitación de los juicios laborales lo realizan los abogados de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Inclusive le hizo un vínculo al portal de este sujeto obligado. El particular se inconforma y señala de que el archivo que le remitieron está dañado, por lo cual se le está negando la información. Procedimos a revisar esta inconformidad del particular y revisamos en 3 buscadores de internet si era factible la descarga del documento y advertimos que el documento es legible, inclusive de la cuenta de Infomex, que es la que administra este órgano garante, pues se pudo descargar con facilidad el archivo que le notificó el sujeto obligado al particular. Por lo tanto, este argumento aducido pues es infundado, no le asiste la razón, porque si es visible, es legible, se puede reproducir, descargar, copiar y no hay ningún problema respecto a su visualización. Ahora bien, este fue el argumento del particular. En suplencia de la queja, este órgano garante procedió a revisar de oficio la respuesta que el sujeto obligado le proporcionó al recurrente y advirtió que durante la sustanciación del procedimiento el sujeto obligado hizo un nuevo acto de autoridad en el que de manera muy clara, más precisa, indicó pues que no hay prestadores de servicios en cuanto a esta materia de llevar asuntos laborales. Revisamos el portal y advertimos que efectivamente no hay un contrato de prestación de servicios que se encuentre publicado en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Macuspana. Revisamos el portal para ver la estructura orgánica y el directorio de la Unidad de Asuntos Jurídicos y coincide con la que se le proporcionó al particular. Por lo tanto, en acatamiento del principio de buena fe que debe imperar en actuación de los sujetos obligados, consideramos que fue la respuesta pues que es la correcta, al no existir evidencia en sentido contrario. Por tal motivo, se confirma este recurso de revisión. Y con estos 2 asuntos, comisionado presidente, termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada, por lo expuesto por la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Solicito al secretario ejecutivo somete en votación nominal de este Consejo las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados con 3 votos a favor los proyectos sometidos a votación. Muchas gracias, secretario. En desahogo al punto 6º del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, se le concede el uso de la voz para dar a conocer las propuestas respectivas. Con su permiso, presidente, comisionada Tere Luna, medios de comunicación, al personal del instituto que nos
acompañan y un especial recibimiento a los alumnos de la Universidad Alfa y Omega. Bienvenidos. La manera en que se puede hacer uso de este derecho es conociéndolo. Sé que atinadamente la Dirección de Capacitación proveerá de los insumos necesarios, pero la práctica es lo mejor que puede pasar. Así es. Entonces, bienvenido, esta es su casa. Me permito dar a conocer los recursos de revisión. El recurso de revisión 214 en contra de la Secretaría de Administración se revoca. El recurso de revisión 215 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública se revoca. El recurso 217 en contra del ITAIB se modifica. El recurso de revisión 218 en contra de la Secretaría de Administración se revoca. El recurso de revisión 219 en contra del ITAIB se modifica. El recurso de revisión 226 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública se revoca. El recurso de revisión 230 en contra del Ayuntamiento de Macuspana se modifica. El recurso de revisión 231 en contra del Ayuntamiento de Macuspana se modifica. El recurso de revisión 233 en contra del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez se confirma. Y el recurso de revisión 236 en contra del Ayuntamiento de Cunduacán se modifica. Aquí quiero hacer una mención, en este caso, de los ayuntamientos que, bueno, ha sido parte de las solicitudes de información de los medios sobre el cumplimiento. Efectivamente, constantemente hemos resuelto asuntos que tienen que ver con la revocación de la actuación. Y bueno, esto es en sentido contrario, por eso creo que es importante darlo a conocer. El recurrente solicita en su petición inicial, el recurso 233 en contra del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. Muy bien. Solicita el número de direcciones que tiene la estructura orgánica de la administración municipal. Efectivamente, se emite un acuerdo de disponibilidad y siguiendo la ruta electrónica con la que se debe orientar al recurrente, al solicitante, se le dice que esta información pues es pública y aparece en el portal de transparencia. El recurrente dice, es que yo te pedí los números, no me mandes al portal. Entonces, evidentemente nosotros consultando la revisión de este expediente, nos damos cuenta que, bueno, es parte de la información pública. Y además lo remitieron al portal, pues que ahí se difunde. Es una de las obligaciones de transparencia. Anteriormente se conocía como la información mínima de oficio, dar a conocer la estructura orgánica y, en consecuencia, el directorio de los servidores públicos. De tal manera que la actuación de este sujeto obligado pues, está conforme al requerimiento informativo y, sobre todo, conforme a derecho, que es lo más importante y bajo el principio de legalidad. Por lo tanto, en este sentido, se confirma la actuación del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. Me gustaría hacer un comentario, presidente. Adelante. Tiene el uso de la voz la comisionada Tere Luna. Sí, para abundar sobre este pronunciamiento de la ponencia de la comisionada Leida, es importante precisar que si bien el acceso a la información se garantiza al momento en que el sujeto obligado le proporciona al particular la información que genera, que posee o que tiene en custodia, también es válido, es viable que si ya la información se encuentra publicada en un portal, es válido que lo remita a ese portal sin tener que procesar la información. De hecho, una disposición, un principio en materia de acceso a la información es que los sujetos obligados no tienen el imperativo de procesar la información, tienen que entregar la información en el estado que se encuentra. En este caso, si bien es cierto, el particular requirió un dato, y lo que hizo el sujeto obligado fue remitirlo al portal y extraer el dato de esa información. Esta actitud del sujeto obligado es válida, es viable, por esa razón se le está confirmando. Evidentemente se inconforma el particular porque él quiere el dato procesado, pero no hay imperativo legal del sujeto obligado de procesar la información. Hay ocasiones en que de manera proactiva un sujeto obligado decide pues entregar la información procesada. También es válido, es viable, implica un mayor que hacer para el sujeto obligado, pero es válido y no por ello incumple un sujeto obligado que remite a una dirección electrónica.
es perfectamente válida esa actividad, esa actitud del sujeto obligado, y por esa razón también coincido con este proyecto de la ponencia de la comisionada Leida. Gracias, presidente. Muchas gracias. Puede continuar, comisionada El Leida. siguiente recurso de revisión es el 230 en contra del Ayuntamiento de Macuspana. Ahí el requerimiento informativo fue: solicito la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base, confianza y lista de raya, con nombre, con cargo y adscripción correspondiente al mes de mayo de 2016. Efectivamente, se entrega un acuerdo de disponibilidad donde contiene los oficios que envía la Dirección de Administración. Y bueno, en este caso, el inconforme manifiesta que el oficio está dañado. Al momento de hacer el análisis de este expediente, nos damos cuenta que efectivamente, a lo que dice el recurrente, pues sí se pudo abrir el archivo, se visualiza la información. Efectivamente, es incompleta porque él señala, y es muy literal su pregunta, la remuneración bruta y neta. Nos damos cuenta que en el archivo solamente se contiene un concepto del monto total, no hace la división cuál es la bruta y cuál es la neta, ¿no? Y la otra cuestión es que él también pide de los servidores públicos de confianza que se le pueda dar el cargo y la adscripción, cosa que no sucedió. Por lo tanto, en este sentido, se modifica para efecto de que se complemente la actuación del ayuntamiento y se entregue la información. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionada. Una vez que hemos escuchado la exposición de los asuntos relativos a la ponencia 3 a cargo de la comisionada Leida López Arrasate, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno la propuesta de los proyectos de resoluciones presentados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución fueron aprobados con 3 votos. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Continuando con el desahogo del punto 7º del orden del día, que consiste en las propuestas de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo, me permito poner a consideración de este honorable pleno los siguientes proyectos. El recurso de revisión 229 de 2016 en contra de la Secretaría Técnica se propone sobreseer. El concurso de revisión 233 en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco, se confirma, y el recurso de revisión 241 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo se revoca. El recurso 233 contra el Ayuntamiento del municipio de Macuspana, originalmente lo que se solicita es la estructura orgánica completa con nombres del servidor público de la Dirección de Tránsito Municipal, desde el director hasta subdirectores, coordinadores, subcoordinadores, jefes de departamento A y B, jefes de área, secretarias, personal por contrato de honorarios, personal de base, listas de raya, choferes, es decir, completa y total. Aquí el sujeto obligado emite un acuerdo de disponibilidad y se interpone el recurso por parte del solicitante alegando que se le envía un archivo zip dañado y que no es posible abrirlo al descargo, ¿no? Entonces, aquí se lleva a cabo una revisión por parte del órgano garante y bueno, podemos ver que no le asiste la razón al recurrente, ya que nosotros pudimos verificar que sí se podía accesar a la información. Por lo tanto, puede concluirse que la información proporcionada por el sujeto obligado satisface el requerimiento informativo del particular, en tanto que la entrega de la totalidad de elementos que elaboran en la Dirección de Tránsito, el nombre de los servidores públicos que ahí se desempeñan y los cargos, incluso precisando sobre aquellos que se encuentran vacantes. Por lo tanto, se propone confirmar este asunto a este honorable pleno.
El recurso de revisión 233, perdón, ese que acabo de leer, 241, contra la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Aquí se solicita originalmente copia en versión electrónica de los informes semestrales de las actividades realizadas por el fiduciario, el fideicomitente y el Comité Técnico del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco. Lo anterior durante el periodo del año 2010 al año 2016. El sujeto obligado emite un acuerdo de inexistencia y solo giró un oficio en la unidad administrativa del ente público, cuando la búsqueda exhaustiva debe ser pues, en toda la estructura orgánica, ¿no? Aquí, bueno, se establece el recurso de revisión alegando que en el documento del fideicomiso en cuestión se menciona la obligación de generar la información solicitada. Por lo anterior, se considera que se le está negando el derecho de acceso a la información. En el análisis que hace esta institución se puede verificar que el artículo 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y de acuerdo a la última estructura orgánica de dicha dependencia que tiene publicada en su portal de transparencia, se tiene que el sujeto obligado cuenta con una unidad de fideicomisos, así como una coordinación de turismo, dentro de la cual a su vez existe el departamento de enlaces a fideicomisos y de las constancias que obran agregadas a los presentes autos. Se observó que no se le dio intervención en el trámite de la solicitud de información que originó este recurso, lo que fijó incertidumbre respecto a la posesión de la información, porque necesariamente debe buscarse lo solicitado de manera minuciosa y exhaustiva dentro de todos los archivos físicos, electrónicos, informáticos y digitales de cada una de las áreas que conforman la estructura organizacional del ente público, especialmente en aquellas que tengan atribuciones, funciones expresamente vinculadas con el tema sobre el cual versa el requerimiento formulado, y una vez efectuada la revisión correspondiente, proceder a la emisión del acuerdo que en justicia y derecho corresponde al caso concreto. En este tenor, la respuesta brindada en el presente asunto carece de la debida motivación y fundamentación que debe tener todo acto de autoridad. También se puede destacar que el fideicomiso interviene en varias dependencias, generando una concurrencia de competencias en relación al informe de las actividades realizadas en el fideicomiso solicitado. También es cierto que el comité técnico lo integran la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, la Secretaría de Planeación y Finanzas, la Secretaría de Contraloría, 4 representantes de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tabasco, Asociación Civil, y el presidente del Consejo Consultivo Turístico del Estado de Tabasco. La Secretaría de Planeación y Finanzas funge como fideicomitente, que el fideicomiso requerido se rige por un comité técnico, que es la máxima autoridad y está integrado, el presidente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Entonces, aquí, en virtud de lo que se ha manifestado, se puede validar que la inexistencia de la información que emitió la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, en virtud de resultar insuficientes para tener certeza plena, en efecto, tales documentos no obran en los archivos de las áreas o unidades que integran el ente público, pues se trata únicamente de afirmación de una de las áreas. En este sentido, las medidas pertinentes que mandata el artículo citado implican gestionar la búsqueda de la información en todas las áreas que integran la estructura orgánica, ello con el objeto de localizar la información que se estime apta y suficiente para satisfacer el requerimiento informativo. Por lo tanto, se propone a este cuerpo colegiado revocar las actuaciones del sujeto obligado en cuestión. Quiero hacer uso de la voz. Sí, presidente. tiene el uso de la voz la comisionada Tere Lune. Sí, en relación a este recurso de revisión hemos dicho que cuando una unidad de transparencia se pronuncia en el sentido de que no existe la información en sus archivos, forzosamente tiene que contar con la intervención del Comité de Transparencia y seguir el procedimiento que marca el artículo 144 de nuestra ley local de transparencia. En este caso, evidentemente, no sucedió así. Como bien menciona el presidente,
en cada fideicomiso habrá un comité técnico. Este comité técnico tiene una estructura que consta de un presidente, secretario, vocales, etcétera, etcétera. Como ya acabamos de advertir, hay varias dependencias, sujetos obligados, y estamos hablando que hay competencia concurrente entre todas esas dependencias. Pero evidentemente quien tiene la presidencia de un comité técnico, pues es el que prácticamente almacena la información. Y en el caso específico, como bien lo señala, solamente se requiere la información a una de las áreas del ente. Y yo creo que aparte de lo que ya se expuso hace un momento de realizar la búsqueda, principalmente aquella unidad administrativa o área, como ya la maneja nuestra ley, deberá remitirse a aquella área que tenga a su cargo lo relativo a las sesiones de este comité técnico. Y puede ser que no sea una unidad previamente establecida, sea un servidor público designado, pues precisamente a quien tenga la competencia de llevar este comité técnico, sobre todo a él, requerirle la información. Y si no se tiene, porque no se ha generado, porque no se ha pronunciado, porque no ha sesionado el comité y por esa razón no se ha remitido en los informes, así hay que pronunciarse, hay que precisarlo y no simplemente señalar no se encuentra en mi archivo, porque pues esta afirmación no permite detectar por qué no está en su archivo, porque no existe, porque se quemó, porque no se ha emitido, porque resulta que no son los tiempos legales para la emisión de los informes, etcétera. Tiene que haber un pronunciamiento formal de la dependencia para tener certidumbre respecto a la respuesta que se presente al particular. Y sobre todo, procedimiento en existencia siempre, forzosamente, ineludiblemente, con el Comité de Transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Solicito al secretario ejecutivo someta en votación nominal de este Consejo las propuestas de proyectos de resolución antes presentados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución han sido aprobados con 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario. En el desahogo al punto 8º del orden del día, el relativo al sorteo de los recursos en trámite, solicito al secretario ejecutivo proceda a realizar dicho sorteo para la elaboración de los proyectos de resolución correspondientes. Con su venia, comisionados y las comisionadas, me permito informarle que previo sorteo realizado por esta Secretaría Ejecutiva, le correspondieron los siguientes expedientes para efectos de elaborar los proyectos de resolución que en derecho corresponda. Para el caso de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, me permito darle cuenta que le correspondieron los siguientes expedientes. El identificado como RQ-57-2016, promovido en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Y el identificado como RQ-340-2016, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para efectos de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, me permito informarle que le correspondieron los siguientes expedientes. El identificado como RQ-117-2016, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco, y el identificado como RQ-341-2016, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por último, para efectos de la ponencia del comisionado presidente Jesús Manuel Argáez de los Santos, me permito darle cuenta que le correspondieron los siguientes expedientes. El identificado como RQ-121-2016, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco, y el RQ-342-2016, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el 9º, relativo a asuntos generales, ya que se trata de una sesión ordinaria. Invito si algún comisionado desea hacer uso de la voz. Bueno, en ese sentido, me uno a la bienvenida a la Universidad Alfa y Omega, encabezados por la maestra Manuela Hernández Marín, que vienen con los alumnos de la clase de Derecho de Acceso a la Información, lo cual celebramos mucho que las universidades tengan esta materia dentro de su currículum de clases que imparten. En realidad, nos parece que es muy importante que la carga académica de todos los organismos de educación superior, sobre todo las enfocadas al derecho, puedan tener e impartir el acceso a la información, transparencia y protección de datos personales.
También saludamos a nuestros amigos de los medios de comunicación, únicamente con un comentario. Dentro de las estadísticas, el mayor número de solicitudes que han ingresado a lo largo de este año. En total tenemos 14.123 solicitudes de acceso a la información y el mayor número se ha registrado al municipio de Centro con 746 solicitudes, el municipio de Macuspana con 609 solicitudes, la Secretaría de la Contraloría con 588 solicitudes, el municipio de Comalcalco 523, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública con 510 solicitudes, la Secretaría de Educación con 482 y el municipio de Jalapa con 471 solicitudes. Son los organismos con el mayor número de solicitudes ingresadas a lo largo de este año. Una vez que se han agotado todos los puntos del orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Pues al no haber más asuntos que tratar, se da por agotado el orden del día, siendo las 12 horas con 45 minutos del día 26 de agosto del año 2016. Declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se cita para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día miércoles 31 de agosto del año en curso a las 12 horas en este mismo recinto. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Gracias, buenas tardes.